Las estrellas estaban frías y silenciosas cuando las naves Kraven entraron al sistema solar. Eran 40, enormes y oscuros, contra el vacío del espacio. El barco era más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Sus cascos metálicos no reflejaban ninguna luz, ya que, si querían permanecer invisibles hasta el último momento, Alto Comandante Brad se encontraba en el puente de su buque insignia, observando la Tierra a través de la visualización pantalla. El planeta se veía hermoso desde esta distancia. Océanos azules, blancos, nubes, tierra verde y marrón. Le recordó cientos de otros mundos. Había conquistado. Esto sería fácil. Él pensó. Sus escáneres mostraron que los humanos acababan de empezar a explorar el espacio. Habían unas cuantas pequeñas estaciones orbitando su planeta, algunas naves primitivas, nada que podría detener el dominio Kraven. Brad había hecho esto 200 veces antes. Cada vez era lo mismo. Su flota. Llegarían las especies locales. Pánico. Intentarían luchar con sus armas débiles y entonces lo harían. Rendirse. A veces tomaba días. A veces tardaba semanas, pero siempre terminó de la misma manera. El cobarde siempre ganó. En la Tierra, las alarmas sonaban. Cada base militar y estación espacial. El almirante Jingu se sentó en el centro de mando, en lo profundo del subsuelo, mirando la pantalla, mostrando 40 naves extraterrestres cruzando Neptuno. Sus manos estaban firmes, pero su corazón estaba carreras. Este fue el momento en que la humanidad tuvo temido y preparado desde el final de las guerras por los recursos hace 50 años. Las guerras por los recursos casi habían matado a todos. En la Tierra, las naciones lucharon entre sí por agua, alimentos y petróleo. Armas nucleares fueron utilizados. Miles de millones murieron. Las ciudades se convirtieron a cenizas. Durante 10 años, la humanidad destruyó sí mismo. Cuando las guerras finalmente terminaron, quedaron menos de 3.000 millones de personas. Vivo. Los sobrevivientes hicieron una promesa. Nunca más. Se unieron bajo uno solo gobierno. Se centraron en la reconstrucción. Y miraron a las estrellas, con la esperanza de encontrar nuevos recursos, nuevas esperanzas. Pero ellos, también preparado para la posibilidad de que algo podría estar esperando ahí fuera. Algo hostil. El Dr. Yune trabajaba en la estación de monitoreo orbital de arriba. Tierra. Ella fue la primera en detectarla. Señales extrañas provenientes de los Kraven. Flota. Como experta en idiomas, su trabajo era para estudiar cualquier comunicación extraterrestre. Ella trabajó rápidamente tratando de entender los patrones en sus transmisiones. El idioma era completamente extraño, pero ella podría identificar matemáticas básicas, estructuras. Estos seres eran inteligentes y llegaban rápido. El capitán Dewan recibió sus órdenes 30 minutos después de la detección. Él estaba comandante de la unidad, el primer de la Tierra. Buque de guerra experimental. El barco era pequeño, comparado con lo que venía, pero tenía armas y escudos diseñados por él. Mentes más brillantes de la Tierra. Daiwan tenía sido soldado en los últimos años de la guerras por recursos. Sabía lo que era la guerra. Me gusta. Él sabía lo que los humanos podían hacer cuando estaban desesperados. Reunió a sus tripulación en el puente. Teniente Yang Gu, joven y nervioso, se situó en el puesto táctico. Estación. El teniente tenía solo 22 años. Había nacido después de las guerras terminaron. Había crecido escuchando historias sobre las cosas terribles que sucedió, pero él nunca lo había experimentado. Combate real. Ahora, mirando la pantalla, al mostrar 40 naves extraterrestres masivas, sintió. Le temblaban las manos. El ingeniero Bora estaba en
La cubierta inferior comprobando el arma. Sistemas. Ella había diseñado la mayoría de ellos. Ella misma. Sus padres habían muerto en él. Guerras por los recursos cuando era niña. Ella había pasado toda su vida construyendo cosas para proteger la tierra, con la esperanza de que la humanidad nunca tendría que luchar. De nuevo. Ahora, esa esperanza parecía tonta. Los extraterrestres estaban aquí y no estaban enviando mensajes amistosos. Sucedió algo extraño cuando la flota Kraven se adentró más en el sistema solar. Su oficial de comunicaciones, un ser llamada la Meca, detectó un inusual transmisión. No era una militar señal. No era una advertencia. Parecía ser una especie de transmisión histórica, enviado desde una antigua sonda terrestre que había. He estado viajando por el espacio durante décadas. Meke era analista estratégica. Su trabajo era estudiar las civilizaciones enemigas antes. Los Kraven invadieron. Ella comenzó descargando la transmisión. Curioso sobre lo que contenía. El archivo era grande. Tomaría horas completarlo por completo. Analizar, pero ya podía ver imágenes, ciudades humanas, rostros humanos, humanos. Escritura. De regreso a la Tierra, el almirante Jingu tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su personal superior. En una habitación segura. En la pantalla, él les mostró lo que el Dr. Yune había descubierto. Los extraterrestres habían interceptado la vieja sonda histórica. Eran aprendiendo sobre la humanidad ahora mismo. 1. El oficial sugirió enviar un mensaje de paz. Otra sugirió prepararse para evacuación inmediata. Pero Jingu tenía una idea diferente. Había sobrevivido a la guerras por los recursos mediante la comprensión de uno. Cosa. A veces parecer débil te hacía un objetivo. A veces parece demasiado peligroso hizo que los enemigos lo pensaran 2 veces. Él ordenó a su equipo de comunicaciones enviar una nueva transmisión. No es una súplica para paz, no una amenaza de guerra, algo. De otra manera, transmitirían más de la historia de la Tierra. Mostraríanla. Los extraterrestres son exactamente lo que los humanos habían sobrevivido. Mostrarían las guerras, las armas, la destrucción que tuvo la humanidad infligido a sí mismo. El Dr. Hayun se sorprendió cuando recibió las órdenes. Ella corrió a la oficina de Jingu. La voz temblaba de ira y confusión. ¿Por qué mostrarían él? ¿Los extraterrestres son los momentos más oscuros de la humanidad? ¿Por qué? ¿Harían que la Tierra pareciera bárbara y violento? ¿Eso no haría qué? ¿Es más fácil justificar la invasión? Jingu parecía cansado. No había dormido desde él. Llegaron extraterrestres. Explicó razonando lentamente. Cada especie. Kraven había conquistado y había intentado aparecer civilizado, pacífico, razonable. De todos modos, solo uno de ellos había sido destruido. Los Kraven no respetaban la paz. Ellos, poder respetado. Y el poder de la Tierra era, no en sus armas ni en su tecnología. El poder de la Tierra residía en su supervivencia. La humanidad casi se había destruido a sí misma y aún sobrevivía. Eso valía más que cualquier misil o escudo. Capitán Dewan lo entendió inmediatamente cuando lo oyó. Plan. Había visto lo que los humanos podían hacer cuando la supervivencia era la única opción. Él había visto a los soldados sacrificarse ellos mismos para salvar a otros. Él había hecho decisiones terribles que todavía me persiguen. Sus sueños. Si le mostraras esos recuerdos a los extraterrestres podrían comprar tiempo para la Tierra. Entonces, cada persona que murió en esas guerras estaría salvando a la humanidad una vez más. La transmisión fue enviada. Horas de imágenes de ciudades en llamas.
Vídeos de explosiones nucleares, registros de los miles de millones que murieron, estadísticas, mostrando lo cerca que estuvo la humanidad de extinción completa, y luego en el fin, algo más, metraje de la reconstruyendo, humanos trabajando juntos, ciudades que se levantan de las ruinas, determinación de sobrevivir. En el Kraven, buque insignia, la Meca vio el nuevo. Transmisión con creciente horror. Ella había estudiado cientos de especies antes. Invasiones. Ella nunca había visto nada así. Estos humanos habían luchado entre sí. Otros con armas lo suficientemente poderosas como para destruir su mundo entero. Están a punto de extinguirse. Varias veces, y de alguna manera ellos. Sobrevivió. Ella trajo sus hallazgos a Alto Comandante Raz. Su voz era incierto, lo cual era inusual en ella. Ella le mostró las imágenes del hongo. Nubes que se elevan sobre las ciudades humanas. Ella le mostró los registros del recurso. Guerras. Explicó que estos humanos había hecho algo que ninguna otra especie había hecho. Jamás hecho. Casi habían destruido ellos mismos y eligieron sobrevivir de todos modos. Raz observó las imágenes en silencio. Su expresión no cambió, pero dentro algo cambió. En su largo carrera, había conquistado la paz. Especies y especies guerreras. Él tenía imperios derrotados y primitivos, pero él nunca me había encontrado con una especie que tuviera. Convirtió en arma su propia casi extinción. Él se volvió hacia la Meca y preguntó algo sencillo. Pregunta: si los humanos pudieran hacer esto a ellos mismos, ¿qué le harían aún? ¿Fuerza invasora? La Meca no tenía respuesta. Ese silencio era más aterrador que cualquier arma. La flota Kraven continuó su enfoque, pero por primera vez en su historia, lo hicieron con cautela. El alto comandante Raz ordenó a sus naves para reducir la velocidad y mantener la defensiva. Formaciones. Envió un mensaje a la. El Consejo del Dominio regresa a casa, solicitando análisis de inteligencia adicional. En tierra, la gente esperaba. Sabían que los extraterrestres seguían llegando. Conocían la guerra. Era probablemente inevitable. Pero también sabía que algo había cambiado. Los extraterrestres habían visto lo que era la humanidad. Capaz de. Y por primera vez desde la flota de invasión llegó, el almirante Jin. Gu se permitió un pequeño momento de esperanza. No esperes que la Tierra gane. Espera que el precio de conquistar la Tierra podría ser más alto de lo que los Kraven estaban dispuestos a pagar. El mensaje era simple y claro. Nosotros mismos hicimos esto. Imagina lo que te haremos. La Meca no podía dormir. Pasó 3 días estudiando las transmisiones humanas en ella. Camarotes privados a bordo del buque insignia. Cuanto más aprendía, más perturbada estaba. Ella se convirtió. Los humanos tenían una larga historia de violencia, pero fue diferente a todo lo que había visto antes. La mayoría de las especies lucharon por supervivencia. Defendieron su territorio. Protegieron sus recursos. Eso tenía sentido. Pero los humanos luchaban entre sí. Por ideas. Mataron a millones. ¿Qué versión de su religión era? Correcto. Destruyeron ciudades enteras. Por desacuerdos políticos. Ellos. Inventó armas diseñadas no solo para matar, sino causar el máximo sufrimiento. Descubrió imágenes de lo que los humanos, llamada Segunda Guerra Mundial. En solo 6 años, más de 60 millones de humanos murieron. Construyeron fábricas cuyo único propósito era matar otros humanos eficientemente. Dejaron caer bombas que quemaron ciudades enteras en noches solitarias. Y cuando terminó la guerra, inmediatamente comenzaron a prepararse para el siguiente. Entonces encontró el nuclear. Armas. Vi las imágenes de prueba.
de algo llamado la prueba de la Trinidad. Una sola bomba que creó una explosión. Más brillante que el sol. Los humanos tenían. Inventó un arma que podía destruir ciudades en segundos. Y lo usaron. 2 veces en su propia especie. Pero lo que realmente la horrorizó fue lo que vino después. Después de usar estos terribles armas, después de ver lo que podían. Los humanos construyeron más. Miles más. Construyeron suficientes armas nucleares para destruir todo su planeta 10 veces. Terminado. Y estuvieron muy cerca de usar. Ellos. La Meca convocó una reunión de emergencia. Con el alto comandante Berat y él. Oficiales superiores. Ella presentó su resultados en la pantalla principal de visualización. Él. Los oficiales de Kraraven observaron en silencio mientras. Imágenes de guerra humana reproducidas antes. Ellos. Ciudades en ruinas, soldados en trincheras, nubes de hongos que se elevan hacia el cielo. General Corbin, la flota. Comandante militar, fue el primero en hablar. Se rió. Esto fue solo propaganda, dijo. Los humanos eran tratando de asustar al Kraven con viejos imágenes y mentiras. Ninguna especie sería tan tonto que casi se autodestruye. No tenía sentido. Pero la Meca lo había verificado. Todo. Las firmas de radiación. Coincidieron. Los registros históricos fueron consistente. La evidencia arqueológica. Lo confirmó todo. Esto era real. Humanos. Realmente se habían llevado al límite de extinción varias veces y de alguna manera sobrevivió. Brad preguntó al crítico. Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cualquier especie haría esto a sí mismo? La señora explicó lo que ella había aprendido. Los humanos peleaban por cosas que podrían negociarse. Recursos. Sí, pero también ideas, creencias, orgullo. Preferirían morir antes que comprometerse. Ciertos principios que los hicieron impredecible y peligroso. En la Tierra. El debate continuó. El doctor aún todavía se opuso a la estrategia del almirante Jin-Gu. Ella estaba en su oficina. Su voz levantándose de la frustración. Estaban mostrando a los extraterrestres lo peor de la humanidad. Momentos. ¿Cómo podrían construir relaciones pacíficas después de esto? ¿Cómo podría? Piden clemencia cuando parecen monstruos. Jin-Gu mantuvo la calma. Él había. He escuchado estos argumentos antes. Él entendía sus preocupaciones. Pero también tenía. Estudió todas las especies que tenía Kraven conquistado. Le mostró los archivos. Civilizaciones pacíficas que se rindieron. Inmediatamente. Esperando misericordia. Avanzado. Culturas que intentaron negociar. Razas guerreras que lucharon con honor y perdido de todos modos. Cada enfoque tuvo. Fracasó. La única ventaja que tenía la Tierra era psicología. El Kraven esperaba otra. Fácil conquista. Mostrándoles la capacidad de la humanidad para autodestrucción. Jin-Gu estaba plantando duda. Les estaba haciendo cuestionar si valió la pena conquistar la Tierra. Costo. Incluso si los Kraven tuvieran superioridad. Armas. No podían luchar contra un enemigo dispuesto a pagar cualquier precio por sobrevivir. El capitán Dewan se unió a la discusión. Él parecía mayor de sus 45 años. Las guerras por los recursos lo habían envejecido. Él apoyó. El plan de Jin-Gu estaba completo. Él tenía. Luchó en esas guerras. Había visto cosas que todavía le daba pesadillas. Él tenía. Vio morir a sus amigos. Había tomado decisiones que lo perseguían todos los días. Pero esos terribles experiencias le habían enseñado algo importante. Cuando la supervivencia era la única opción que harían los humanos. Absolutamente cualquier cosa. Lo harían. Sacrifican ciudades para salvar países. Usarían armas prohibidas. Lo harían. Lucha hasta que no quede nada. Eso
La desesperación era aterradora. ¿Y si él? Kraven comprendió que podrían vacilar. Esa vacilación podría salvar miles de millones de vidas. El doctor Aune observó. Ambos hombres. Ella vio el dolor en ellos. Ojos. No estaban orgullosos de lo que la humanidad lo había hecho. No eran celebrando la violencia. Estaban usando la única arma que tenían, el miedo. Y tal vez pensó que tenían razón. Quizás parecer civilizados simplemente hacer de la Tierra un objetivo más fácil. Jingu hizo su decisión. Enviarían a otro. Transmisión. Esta sería incluso más directo. Mostrarían al cobarde imágenes de las guerras por los recursos. Les mostraría lo que pasó cuando los humanos lucharon por sobrevivir. Y ellos. Incluiría un mensaje simple en formato roto. Lenguaje cobarde que el Dr. Yune tenía. Ayudó a traducir. El mensaje estaba listo. En cuestión de horas. Contenía imágenes detalladas de la guerras por los recursos, ciudades en llamas, armas nucleares. Invierno cubriendo el planeta, humanos. Luchando por los últimos restos. Recursos, armas biológicas, químicas. Ataques, supervivientes desesperados haciendo cosas terribles para seguir con vida. Y, a pesar de todo, el simple hecho de que la humanidad perduró. La imagen final fue de la Tierra 50 años después. Ciudades reconstruidas. Los bosques vuelven a crecer, los humanos trabajan juntos, y el mensaje apareció en texto cobarde. Nos lo hicimos nosotros mismos. Imagina lo que te haremos. Joven. El teniente Hyun-gu observó el transmisión antes de que fuera enviada. Sintió enfermo. Había aprendido sobre el recurso. Guerras en la escuela, pero ver la realidad. Las imágenes eran diferentes. Este era su especies. Estos fueron sus antepasados. Y habían hecho cosas que él apenas podía hacer. Comprender. Encontró al capitán Daewon en la plataforma de observación del Unity. El capitán estaba mirando a la Tierra, visible como una canica azul a lo lejos. Jungu preguntó la pregunta que había sido molestándolo. ¿De verdad eran tan brutal? ¿Los humanos realmente hicieron todo eso? ¿Cosas? Taiwan no apartó la mirada de Tierra. Sí, dijo en voz baja. Lo hicieron. Lo hicimos. Y él había sido parte de ello. Él había seguido órdenes que resultaron en muertes de civiles. Había usado armas que nunca debió haber sido creado. Él había sobrevivido haciendo cosas que lo hacían. Le hace cuestionar su propia humanidad. Pero él también había visto el otro lado. Los humanos que compartieron su última comida con extraños. Soldados que se sacrificaron por salvar civiles. Científicos que trabajaron sin dormir para encontrar maneras de acabar con la luchando. Gente que a pesar de todo eligió reconstruir en lugar de rendirse. Eso también era humanidad. Tanto la oscuridad y la luz. Tanto la violencia como la esperanza. La transmisión llegó a la flota Kraven. Merra la observó con el personal de mando superior. La habitación estaba silencio. Incluso el general Corín se había detenido. Riendo. Las imágenes eran innegables. Estos humanos realmente habían experimentado apocalipsis y sobrevivió. Alto. El comandante Brad repitió la final. Mensaje varias veces. El Kraven roto. El texto era casi insultante en su sencillez, pero el significado era claro. Los humanos no estaban pidiendo clemencia. Estaban dando una advertencia. Estaban diciendo que si los Kraven querían la Tierra, tendrían que pagar un precio que no Conquistador había pagado antes. General. Corín exigió una invasión inmediata. Esto fue simplemente una guerra psicológica. Los humanos tenían armas primitivas. Apenas exploraron su propio sistema solar. La flota Kraven podría destruirlos fácilmente.
Todo lo que este video demostró fue que los humanos eran bárbaros. Eso los hacía. Es más fácil justificar la conquista. Pero la ira. No estaba convencido. Había conquistado muchos mundos. Sabía cuando un enemigo era realmente peligroso, y estos humanos habían demostrado algo que le preocupaba profundamente. Ellos tenían la capacidad de sobrevivir por sí mismos. Destrucción. Eso significaba que lo harían. Sobrevivir a todo lo que los Kraven les hicieron. Y los supervivientes eran más difíciles de controlar que cadáveres. Tomó una decisión. Ellos no apresurarían la invasión. Lo harían. Envía primero una fuerza de ataque más pequeña. 8 barcos, suficientes para probar las defensas humanas. Pero no lo suficiente como para comprometer toda la flota. Si los humanos fueran realmente tan peligrosos como aparecieron, era mejor aprender esa lección con 8 barcos más que 40. El general Corín se opuso firmemente. Esto mostró debilidad. El dominio Kraven lo hizo. No probaron a los enemigos. Los aplastaron. Pero Brat había tomado su decisión. El ataque. La fuerza se lanzaría en 2 días. Ellos. Involucrar a los humanos cerca de Marte. Y ellos. Descubriría si esta especie era realmente tan peligroso como lo sugiere su historia. En la Tierra, los sensores detectaron el cambio en formación cobarde. 8 barcos estaban separándose de la flota principal. Ellos estaban acelerando hacia el interior del sistema solar. Sistema. El almirante Jingu observó él. Muestra con sombría satisfacción. La guerra psicológica estaba funcionando. Kraven estaba siendo cauteloso. Eso significaba. Tenían miedo. Él dio la orden. El capitán Daiwan y la unidad liderarían la flota defensiva. 13 barcos en total. Tenían contra 8 naves Kraven, que eran cada uno más poderoso que cualquier cosa que la Tierra haya construido jamás. Las probabilidades eran terribles, pero las probabilidades nunca habían sido tan altas. Detenido a la humanidad antes. El primero. La batalla se avecinaba y ambos bandos lo sabían. Que lo que sucediera después determinaría el destino de la Tierra y quizás el destino de toda la galaxia. La batalla comenzó cerca de Marte. Capitán. Daiwan se paró en el puente de la unidad, observando las 8 naves Kraven. Enfoque. Se movieron en perfecto formación, segura y precisa. Ellos había hecho esto innumerables veces antes, pero nunca habían luchado contra humanos. Daiwan comandó 13 naves terrestres. La unidad fue el más grande y avanzado. Otros eran más pequeños. Fragatas de defensa, barcos de patrulla, incluso 2 buques mineros, que habían sido rápidamente armados con armas. Contra los buques de guerra Kraven. Parecían juguetes. Pero Daiwan no lo era. Preocupado por lucir impresionante. Él estaba centrado en la supervivencia. Teniente Jingu se sentó en la estación táctica, con las manos moviéndose a través de los controles. Este era su primera batalla real. Todo su entrenamiento había llevó a este momento. Trató de mantener con voz firme, informó sobre el cobarde. Posiciones. Los barcos enemigos estaban extendiéndose, preparándose para rodear el flota terrestre. Era una táctica estándar. Esperaban que los humanos permanecieran juntos y luchar a la defensiva. El primer día dio su primer orden. La flota terrestre se dispersó en diferentes direcciones. Parecía pánico. Parecía que los humanos estaban huyendo. El cobarde lo persiguió igual que él. Daiwan lo había esperado. Dividieron sus fuerzas para perseguir a los barcos que huyen. Ese fue su primer error. 3 naves terrestres que parecían ser retrocediendo de repente se dio la vuelta. Ellos se habían posicionado detrás de un gran asteroide. Cuando llegaron las naves Kraven cerca, los 3 abrieron fuego a la vez.
El ataque concentrado atrapó al Kraven por sorpresa. Los escudos se encendieron de un azul brillante mientras absorbían el daño. Pero un barco cobarde tardó más en reaccionar. Múltiples misiles impactaron en su costado, provocando daños visibles. El ingeniero Borra observó desde la plataforma de ingeniería de Unity. Las armas experimentales estaban funcionando. Los misiles utilizaban patrones de vuelo irregulares, haciéndolos difíciles de atacar. El Kraven. Los sistemas de defensa fueron diseñados para detener ataques predecibles. Armas humanas eran todo menos predecible. El Kraven. El comandante intentó reagrupar sus barcos, pero la flota de la Tierra se negó a luchar. Normalmente, usaron los asteroides como cubierta. Atacaron desde lo inesperado. Ángulos. Enviaron señales falsas que hizo que los sensores Kraven mostraran a las naves que no estaban allí. Cada táctica era diseñado para confundir y frustrar. Entonces, Daiwan dio una orden que sorprendió incluso a su propia tripulación. Él comandó 2 dañados naves terrestres para embestir un crucero Kraven. Los capitanes de esos barcos no dudaron. Aceptaron la orden. Inmediatamente. Sus tripulaciones se habían ofrecido voluntariamente para esta misión, sabiendo que tal vez no lo harían. Regresar. Yang Wu observó con horror cómo 2 barcos aceleraron directamente hacia el barco enemigo. El Kraven intentó destruirlos con fuego defensivo, pero las naves de la Tierra ya habían sido dañado. No tenían nada que perder. Ambos barcos se estrellaron contra el Kraven. Crucero a toda velocidad. La explosión fue masivo. Cuando los escombros se despejaron, todos 3 barcos habían desaparecido. Más de 400 humanos acababan de sacrificarse. El joven teniente sintió lágrimas en su rostro. Se giró hacia Daiwan con la voz quebrada. ¿Cómo podrían ordenar a la gente que se vaya a su casa? ¿Muertes como esa? El capitán. La expresión era difícil. Esos voluntarios. Salvó a millones de personas en la Tierra. Dijo. Recuerden sus nombres. Honren sus elección, pero no la cuestiones. Esto fue guerra. Esto era supervivencia. La flota Kraven. Ahora solo quedaban 7 barcos. Perdió uno en el ataque kamikaze. Otro fue gravemente dañado por el anterior. Emboscada. Pero aún eran más poderoso que el resto de la Tierra. Fuerzas. El comandante Kraven ordenó una asalto total. No más precaución, no más tácticas inteligentes, simplemente abrumadoras. Potencia de fuego. Lo que siguió fue brutal. Las naves Kraven desataron todo su poder. Armas. Los rayos de energía atraviesan el espacio. Los misiles volaban en enjambres. Las naves terrestres. Intenté esquivar y esquivar, pero había demasiados ataques. Un frigot humano explotó, luego otro, luego un tercero. Pero incluso mientras morían, las naves humanas contraatacaron. Lanzaron todo. Lo hicieron. Dañaron a 2 Kraven más. Buques. Destruyeron el objetivo. Sistemas en otro. Y enviaron un flujo continuo de datos a la Tierra. Aprendiendo todo lo que pudieran sobre armas y tácticas de Kraven. Día 1 hecho. Otra terrible decisión. 3 tierras. Los barcos sufrieron graves daños, pero aún así tenían tripulaciones vivas. El procedimiento estándar sería para intentar evacuarlos, pero la evacuación tomaría tiempo y expondría a otros barcos al peligro. Ordenó a esos barcos que autodestruirse cerca de naves Kraven. Es mejor usarlos como armas que dejarlos ir. Ellos mueren por nada. Las tripulaciones entendieron. No discutieron. Ellos posicionaron sus naves y activaron secuencias de sobrecarga. 3 más masivas. Explosiones. 3 naves Kraven más. Dañado.
Más de 600 humanos muertos. Jan Gu apenas podía ver a través de sus lágrimas. Esto no era nada como lo había imaginado. La guerra no fue gloriosa. No fue heroica. Era solo muerte y más muerte. Pero él siguió haciendo su trabajo. Siguió apuntando. Barcos enemigos. Siguió las órdenes. Porque eso era todo lo que podía hacer. La batalla duró 4 horas. Cuando finalmente terminó, solo quedaron 4 naves terrestres. La unidad estaba dañada pero funcional. 3 embarcaciones más pequeñas avanzaban lentamente a nuestro lado. De los 13 barcos que iniciaron la batalla, 9 fueron destruidos. Más de 2.000 humanos estaban muertos, pero los Kraven habían sufrido. También habían perdido 3 barcos. Completamente destruido. Otros 5 fueron dañados. 2 de ellos tan mal que podrían. Apenas se mueven. De 8 barcos, solo 3 todavía estaban listos para el combate. Ganaron la batalla, pero les había costado caro. El comandante Kraven ordenó una retirada. Esto no tenía sentido para su tripulación. Tenían fuerzas superiores. Deberían acabar con los humanos restantes. Pero el comandante entendió algo de su tripulación. No lo hizo. Si 8 barcos sufrieron esto, muchas pérdidas, ¿qué pasaría con él? ¿Flota completa? ¿Cuántos Kraraven morirían? ¿Tomando la tierra? En la nave insignia Kraraven. El alto comandante Brad recibió la batalla. Informe en silencio atónito. Su huelga. La fuerza había sido maltratada por primitivos naves. Los humanos habían usado tácticas no. Las especies civilizadas lo considerarían. Ataques de embestida, armas autodestructivas, misiones suicidas. Lucharon como si no tenía nada que perder. La Meca analizó datos de batalla. Los humanos habían perdido más barcos, pero habían logrado algo sin precedentes. Habían obligado a la Kraven se retiró. Habían demostrado que incluso las armas primitivas podrían dañar el dominio si lo ejercen seres desesperados. Suficiente. Ella compiló su informe con estrechando manos. El imperio Kraven había. Nunca me enfrenté a un enemigo como este. Tierra. La noticia se difundió rápidamente. Sobrevivieron. Los extraterrestres se habían retirado. La gente lo celebró en las calles. Pero en el centro de mando, el almirante Jin Gu lo sabía. Esto no fue una victoria. Fue solo una retraso. El Kraven regresaría con más barcos, y la próxima vez no lo harían. Subestimar a la humanidad. La unidad atracó en la estación orbital para reparaciones. El capitán Day One caminó por pasillos dañados, viendo la quemadura, marcas y las estaciones vacías donde la tripulación. Miembros habían muerto. Había perdido más de 200. Gente bajo su mando. Él conocía sus nombres. Él conocía a sus familias. El peso de sus muertes lo oprimía. Como una fuerza física. El doctor Aune descubrió. Él en la plataforma de observación. Ella dijo. Nada al principio. Ella simplemente se quedó de pie junto a él mirando las estrellas. Finalmente, ella habló. Habrían ganado si no lo hubieran hecho. Día. Uno meneó la cabeza lentamente. Ellos. Sobrevivió. Eso fue todo. Y la supervivencia. Significaba ver morir a gente buena mientras. Siguiendo órdenes que convirtieron su estómago. Jaiun hizo la pregunta que la perseguía. ¿Por qué se sentía mal si salvó a la humanidad? El primer día lo consideró. Porque estaba mal, dijo. Pero el hecho de que estuviera mal no lo hizo innecesario. Eso fue la terrible verdad de la supervivencia. A veces tuviste que hacer cosas malas por buenas razones. A veces había que sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. A veces tuviste que perder tu alma para mantén tu cuerpo vivo. El joven Jun Gu se sentó, solo en sus aposentos mirando
Lista de nombres. Todas las personas que murieron. En la batalla. Había conocido a algunos de ellos. Habían comido juntos. Habían bromeado y reído. Ahora, se habían ido. Y él había ayudado a darla órdenes que los mataron. Él entendió. Ahora bien, lo que el capitán Daiwan había intentado hacer era: enséñale. A la guerra no le importaba equidad o justicia. Solo le importaba que sobrevivieron. Y la humanidad haría lo que fuera necesario para ser los que sobrevivió. No importa el costo, no importa la culpa, sin importar lo que le haya hecho. Sus almas. La primera batalla había terminado. Pero todos sabían que esto era solo el comienzo. El Kraven volvería, y la próxima vez, la Tierra tendría que pagar un precio aún más alto. El precio de la supervivencia. Noticias de Marte. La batalla se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. En el Kraven, dominio, que controlaba cientos de sistemas estelares, lo imposible había sucedió. Una especie primitiva había. Dañaron su flota. Por primera vez. En 1000 años, los barcos Kraven habían. Se retiró de un enemigo más débil. En un colonia minera llamada Valorix. Trabajadores. Escuché la noticia y detuve lo que estaban haciendo. Estaban haciendo. Los Kraven habían conquistado su mundo hace años. Desde entonces, habían vivido como esclavos, extrayendo metales preciosos para sus maestros. Nunca habían pensado en libertad. Los Kraven eran demasiado poderosos. La resistencia era imposible. Hasta ahora, los humanos habían contraatacado. Los humanos. Había herido al Kraven. Si un primitivo. El planeta podría hacer eso. ¿Qué podría? Miles de mundos esclavizados lo hacen. ¿Juntos? El pensamiento se extendió como el fuego. En pozos mineros y plantas de fabricación. A través del dominio, seres que habían. La esperanza olvidada comenzó a recordarla. En Corateia, un mundo que había sido conquistada hace 50 años. Resistencia. Los combatientes recibieron mensajes cifrados. De la Tierra. Los humanos estaban compartiendo información. Enviaron guías tácticas sobre cómo luchar contra fuerzas superiores. Explicaron la guerra de guerrillas, técnicas de sabotaje y psicológicas. Operaciones. Lo más importante es que compartieron su historia y lo simple. Verdad. Resistencia decidida siempre. Le cuesta al enemigo, incluso si pierdes. En las 3 semanas siguientes a la batalla de Marte, 17. Los sistemas informaron de levantamientos. Los trabajadores. Instalaciones de producción saboteadas. Los asesinos atacaron a los cobardes. Administradores. Las bombas destruyeron el suministro. Depósitos. Cada acto de rebelión era pequeño. Pero juntos crearon una crisis. Kraven de Mingen no se había enfrentado en siglos. El alto comandante Brad se mantuvo firme. La sala del consejo en la casa Krayan. Mundo. A su alrededor se sentaron los líderes de la dominio. Estaban enojados. Exigieron explicaciones. ¿Cómo había sido posible que alguien primitivo? ¿El planeta creó este desastre? El imperio se construyó sobre el miedo. Cuando el miedo desapareció, el imperio se derrumbó. El general Corín argumentó en voz alta. Necesitaban destruir la Tierra inmediatamente. Reducirla, todo el planeta en cenizas. Envía un mensaje a toda especie sujeta a esa resistencia. Solo trae muerte. Muestra abrumadora fuerza. Recuerda a la galaxia porque los Kraven eran maestros. Pero la Meca presentó información diferente. Ella había sido analizando la situación estratégica. Sí. Reunieron todas sus fuerzas en la Tierra. Las rebeliones se propagarían sin control. Si enviaran fuerzas para reprimir rebeliones, la Tierra tendría tiempo para preparar mejores defensas. Cualquiera de las dos opciones era malo.
Los humanos habían creado una trampa. Sin siquiera quererlo. Ira. Entendió el problema. La batalla de Marte. No había sido una gran derrota militar. Pero psicológicamente fue devastador. Los Kraven habían perdido algo más importante que los barcos. Habían perdido su imagen de invencibilidad. Y en un imperio construido sobre la conquista, la imagen era todo. En la Tierra, el almirante Jingu. Recibí informes de toda la galaxia. Los grupos de resistencia alienígena estaban haciendo contacto. Querían coordinar con humanidad. Querían aprender de el ejemplo de la Tierra. Vieron a los humanos como héroes que se enfrentaron a la tiranía. Jingu. Me pareció irónico. Los humanos no eran héroes. Estaban simplemente desesperados. Los sobrevivientes utilizaron cualquier táctica que funcionó. Pero él entendió la oportunidad. Tierra. No podía derrotar al cobarde solo. Pero la Tierra no necesitaba luchar sola. Sí. Todas las especies esclavizadas resistieron a la vez. El dominio se derrumbaría bajo su propio peso. La clave fue la coordinación. La clave fue hacer que la rebelión fuera demasiado grande para reprimir. El Dr. Hayun se hizo cargo de comunicaciones extraterrestres. Trabajó con traductores y criptógrafos para establecer seguridad. Canales con movimientos de resistencia. A través de la galaxia. Ella compartió no solo tácticas militares, pero también filosofía. Ella explicó que el objetivo no era ganar todas las batallas, pero hacer ocupación demasiado caro de mantener. El capitán Daiwan se entrenó con los de la Tierra. Flota restante. Habían aprendido lecciones valiosas de la batalla de Marte. Ahora conocían las armas y tácticas de Karan. Pero también sabía que la siguiente batalla sería mucho más grande. El Kraven no lo haría. Enviarían solo 8 barcos. Enviarían cientos. La Tierra necesitaba estar preparada para algo que parecía imposible. Sobrevivir. El ingeniero Borra trabajaba día y noche. Noche sobre nuevos sistemas defensivos. Ella. No se pudieron construir armas lo suficientemente poderosas para igualar al Kraven, pero ella podría construir armas que eran molestas, impredecible y difícil de contrarrestar. Ella diseñó minas que parecían asteroides. Creó naves señuelo que apareció en los sensores pero no existía. Ella inventó misiles que podían cambiar objetivos en pleno vuelo. Teniente Yang Gu había cambiado desde la batalla. Él estaba más tranquilo ahora. El joven inocente que la creencia en las victorias limpias se había ido. Él había visto lo que costaba sobrevivir. Pero él no se dio por vencido. En cambio, había aceptado la realidad. A veces la gente buena tenía hacer cosas terribles. A veces no hubo decisiones fáciles. A veces, la supervivencia era el único gol que importaba. La situación galáctica se volvió más complicado cada día. 23 sistemas más. Se unió a la rebelión. Los Kraven enviaron fuerzas para reprimirlos, lo que significaba menos naves disponibles para atacar la Tierra. Pero también significaba que los Kraven estaban cada vez más desesperado y enojado. El depredador acorralado era más peligroso. No menos. Ra se enfrentó a un imposible elección. Si destruyera la Tierra, demostrar que los Kraven todavía eran fuertes. Pero también confirmaría que incluso los primitivos podrían hacerles mucho daño. Si negociado, mostraría debilidad, pero podría preservar el imperio. Si lo hiciera, las rebeliones continuarían. Para difundir, no había buenas opciones. La Meca sugirió algo radical. Ella abrió un canal de comunicación secreto con el Dr. Aune. Los dos comenzaron hablando, no de rendición o victoria, pero sobre la situación de ambos lados. Enfrentado, la Meca explicó que el dominio se estaba fracturando.
Jaiun explicó que la Tierra se estaba preparando para el mutuo destrucción si es necesario. Las conversaciones eran peligrosas. Sí, descubierto, ambos serían acusados de traición, pero también eran necesarias. Ambas mujeres comprendieron que sus pueblos estaban atrapados en una espiral de muerte. Kraven no podía permitirse el lujo de parecer débil. Los humanos no podían permitirse el lujo de perder. Algo tenía que cambiar o todos perderían. En 43 mundos ahora, seres que nunca había pensado en la libertad. Luchando por ello. Usaron humanos. Tácticas. Citaron mensajes humanos. Contaron historias sobre las especies que había mirado al imperio más poderoso en la galaxia y dijo, no, La rebelión estaba creciendo más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Control. El general Corín presentó su plan para el Consejo del Dominio. Reúne a 400. Los barcos, toda la flota principal, aplastan tierra por completo, luego usa eso. Una abrumadora exhibición de poder para aterrorizar. Los mundos rebeldes regresan a su misión. Fue una apuesta, pero fue la única forma de restaurar a Kraven. Dominio. El consejo debatió durante días. Algunos apoyaron el plan de Corin. Otros, preocupado de que dejara al resto de la imperio indefenso. Pero al final votaron a favor. La flota completa de Kraven se reuniría. Ellos irían a la Tierra. Terminarían. Esto sin importar el costo. Cuando la Tierra. Los sensores detectaron la enorme flota. Reuniéndose cerca de Júpiter. El almirante Jingu sabía exactamente lo que significaba. El Kraven. Estaban comprometiendo todo en esto. Invasión. 400 barcos, más potencia de fuego que la humanidad jamás había enfrentado. No había. La forma de detenerlos es a través de métodos convencionales. Guerra. Convocó una reunión de emergencia. Con su personal superior. El capitán Dewan fue allí junto con el doctor Aune, ingeniero Borra y decenas de otros comandantes. Jingu presentó la situación claramente. La Tierra no pudo ganar esta batalla, pero la Tierra podría hacerlo tan caro que los Kraven nunca se recuperarían de la victoria. El plan era simple y horrible. Lo cambiarían todo. En un arma. Cada satélite sería convertirse en un misil. Cada estación espacial se convertiría en una bomba. Los desechos orbitales. Se crearía deliberadamente un campo para hacen que acercarse a la Tierra sea un suicidio. Y sí, las tropas desembarcadas de Kraven, cada ser humano. La ciudad se convertiría en una fortaleza. Un civil se convertiría en un combatiente. Aune protestó. Esto significó un enorme bajas. Millones morirían. Tal vez miles de millones. Pero Jingu le recordó la alternativa. Si se rindieran, la humanidad sería esclavizada o exterminados de todos modos. Al menos luchando. Les dio una oportunidad. Al menos resistencia. Podría inspirar a otros a seguir luchando. Después de Erdfell, Daiguan apoyó a la plan. Él ya había aceptado que probablemente morirían. La mayoría de ellos. Pero la muerte en batalla era mejor que muerte encadenada. Y si basta Kraven murió tomando la Tierra, tal vez el imperio colapsaría. Tal vez el sacrificio de la humanidad liberaría la galaxia. La decisión estaba tomada. La Tierra lucharía, no para ganar, sino para hacer victoria sin valor. Ellos convertirían su planeta en un monumento al coste de conquista. Mostrarían la galaxia. Que algunas especies preferirían quemarse antes que arco. En toda la Tierra, la gente se preparaba para el fin. Algunos evacuados al subsuelo. Búnkeres. Otros viajaron a Marte. Colonias. Pero millones se quedaron listos para defender sus hogares. Habían sobrevivido un apocalipsis. Se enfrentarían a otro.
porque eso era lo que hacían los humanos. Sobrevivió. No importa lo que cueste, él. La flota de Kravan inició su aproximación final. 400 naves moviéndose hacia la Tierra como una tormenta de metal y muerte. Alto comandante. Raz observaba desde su buque insignia. Me pregunto si la victoria sobre el planeta valdría el precio que pagarían. Estaban a punto de pagar. La batalla más grande en la historia galáctica estaba a punto de comenzar. Y nadie de ningún lado sabía realmente cómo terminaría. La armada cobarde entró en él. El sistema solar interior es como un muro de la muerte. 400 barcos, cada uno capaz de destruyendo una ciudad. Se movían en perfecta formación, imparable y abrumadora. Desde la Tierra, la gente observaba el cielo y sabían que se les acababa el tiempo. Capitán. El primer día nos encontramos en el cinturón de asteroides con lo que quedó de la flota espacial de la Tierra. 30 barcos. Eso era todo lo que les quedaba. Contra 400. Las matemáticas eran sencillas y brutales. No pudieron ganar, pero podrían ganar tiempo. Cada hora que se demoraban. El Kraven fue otra hora para la gente. En la Tierra para llegar a un lugar seguro. Su plan era: no es complicado. Escóndete entre los asteroides. Golpes inesperados. Ángulos. Haz que la flota Kraven se mueva. Lentamente y con cuidado. No se trataba de destruir naves enemigas. Se trataba de haciéndoles temer a las trampas. Fue sobre la guerra psicológica a gran escala. El primer ataque se produjo cuando la flota de Kraven estaba a mitad de camino. Cinturón de asteroides. 5 naves terrestres emergieron desde detrás de grandes rocas y disparó todo lo que tenían en un solo Kraven. Buque de suministro. El objetivo explotó en un destello brillante. Entonces las naves terrestres desapareció de nuevo en el campo de asteroides. Antes de que el Kraven pudiera responder. Fue una pequeña victoria, pero tuvo el resultado deseado. Efecto. La flota Kraven disminuyó su velocidad. Comenzaron a escanear cada asteroide. Con cuidado. Enviaron exploradores por delante. Ellos se movieron en formaciones defensivas cerradas. Todos. Esto tomó tiempo. Tiempo precioso que la Tierra la necesitaba desesperadamente. Durante 3 días, la flota humana atacó de nuevo y, una vez más, nunca pelearon batallas justas. Utilizaron carreras suicidas, emboscadas y trampas. Empujaron asteroides hacia el camino de los barcos Kraven. Colocaron minas que parecían desechos espaciales. Luchó con desesperación y creatividad. El teniente Yang comandó uno de los alas de ataque. Ya no era él. Joven oficial asustado desde el primer momento. Batalla. La guerra lo había endurecido. Él dio órdenes que resultaron en muerte sin vacilación. Observó los barcos bajo su ordenan sacrificarse. Cada pérdida le dolió, pero siguió luchando porque eso era todo lo que cualquiera podía hacer. Uno por uno, las naves terrestres fueron destruidas. Pero se llevaron naves Kraven con ellos. Una mina. Un barco cargado de explosivos embistió a un destructor Kraven. Un fragata logró dañar los motores de un crucero antes, siendo volado en pedazos. Una nave exploradora lideró 6 cazas Kraven en un campo de asteroides, donde se estrellaron. Para cuando la flota Kraven llegó a la órbita de Marte, había perdido 40 barcos. 40 de 400. No es un porcentaje significativo, pero lo fue. Impactante. Estos primitivos, con sus armas débiles, habían destruido 40 buques de guerra. El alto comandante Raz revisó informes de víctimas con creciente ira y respeto. Los humanos estaban enseñando a los Galaxia cómo hacer un enemigo superior. Sangrar. En la Tierra, el almirante Jingu activó el plan de defensa final.
Operación Kessler. Cada satélite en la órbita había sido cargada con explosivos. Todas las estaciones espaciales habían sido abandonadas y programado para la destrucción. En su comando, miles de objetos en la Tierra. La órbita explotó simultáneamente. El resultado fue una nube de escombros que lo rodeaba. Todo el planeta. Millones de piezas de metal y rock, todos moviéndose a una velocidad tremenda. Velocidades. Cualquier barco que intente acercarse. La Tierra a través de este campo se desgarraría. Aparte por los impactos. No era perfecto. Escudo, pero obligaría al Kraven a limpiar los escombros lentamente o desembarcar tropas. Desde más lejos. Cualquiera de las dos opciones daba la Tierra más tiempo. El ingeniero Bora observó su obra de creación desde lo profundo de un búnker. Bajo tierra. Había pasado meses diseñando este sistema. Ahorraría innumerables vidas, pero también significó la Tierra. Ahora estaba atrapado detrás de su propio muro. Haciendo. Ningún barco podía salir. No había ayuda. Podrían llegar. Habían dado la vuelta a su mundo en una fortaleza, pero también en una prisión. La doctora Yune continuó su secreto. Comunicaciones con la Meca, los Kraven. Analista. Sus conversaciones se habían vuelto más desesperado. La Meca informó que las rebeliones estaban ahora activas en 61 sistemas. El dominio estaba luchando por mantener el control. El imperio estaba cayendo. Aparte y la conquista de la Tierra fue empeorando las cosas, no mejorando. Ayun explicó la situación de la Tierra honestamente. No pudieron detener la invasión, pero podrían hacer imposible la ocupación. Cada ciudad estaba preparada para la guerrilla. Guerra. Cada ciudadano sabía cómo resistir. Los Kraven tomarían el planeta, pero nunca lo harían realmente. Controlarlo. El costo sería infinito. La Meca lo entendió. Empezó a escribir un informe para el Consejo del Dominio. El análisis fue claro. Tomar la Tierra requerirá al menos 200 barcos en servicio permanente. Ocupación. Durante décadas, tal vez siglos. En esa época, las rebeliones se extenderían en todo el imperio. Las matemáticas eran sencillas. Conquistando. La Tierra destruiría el dominio cobarde. Pero el general Corín se negó a aceptar esto. Análisis. Ya habían cometido 400 barcos. Ya habían perdido 40 buques. Retirarse ahora sería una humillación. La única opción era terminar la conquista. No importaba el costo. Destruirían ciudades terrestres desde la órbita si es necesario. Matarían a todos los humanos si eso fuera posible. Lo que se necesitó para restaurar el orgullo de Kraven. El barco del capitán Daiwan, el Unity, fue uno de los 3 únicos barcos que sobrevivieron. El cinturón de asteroides luchando. Su tripulación estaba agotado. Su barco resultó gravemente dañado. Pero todavía estaban vivos. Todavía peleando. Grabó un mensaje sabiendo. Podría ser el último. Habló sobre deber y sacrificio. Habló sobre la precio de la libertad. Habló de su esperanza de que la Tierra recuerde lo que es. Los defensores habían terminado. Entonces su barco. Sonó la alarma. Un crucero Kraven averiado. Estaba cerca, también apenas funcional. Ambos. Las naves estaban a la deriva en el espacio. Sus armas casi destruidas. Podría haber. Ha sido un momento de agotamiento compartido. 2. Los enemigos estaban demasiado cansados para luchar, pero la guerra no. No permitas esos momentos. Daiwan ordenó su tripulación para evacuar a las cápsulas de escape. Ellos protestaron, pero él lo hizo directo. Comando. Él se quedaba atrás. Él estaba. Voy a embestir la unidad contra el Kraven. Barco una última vez. Un sacrificio más. Un buque enemigo más destruido. Fue todo lo que podía dar. Yang Gu se negó a
Abandonar el puente. Había servido bajo. Día 1 desde el principio. Si el capitán se quedaba, él también se quedaría. Discutieron, desperdiciando segundos preciosos. Finalmente, el día 1 lo aceptó. Lo harían. Afrontar juntos el final. Pero antes de que podría ejecutar el ataque de embestida. Algo inesperado sucedió. La nave Kraven envió un mensaje, no en su idioma, en un inglés deficiente. Eran rindiéndose. La tripulación se había amotinado contra su comandante. No querían nada. Más muerte. Querían irse a casa. Día 1 miró el mensaje con incredulidad. En toda la historia de los Kraven dominio, ningún barco se había rendido jamás. Esto no tenía precedentes. Esto fue imposible. Pero estaba sucediendo. El imperio invencible se estaba resquebrajando. Dentro, la noticia de la rendición se difundió. Rápidamente. En el buque insignia de Kraven, el comandante Brad recibió el informe con conmoción. Uno de sus barcos se había rendido. La tripulación había elegido la vida por encima del deber. Esto nunca había sucedido antes. ¿Qué hizo? ¿Qué significaba? ¿Se estaba convirtiendo toda su flota? ¿Poco fiable? La Meca vio el informe y, entendido inmediatamente. El cobarde. Los soldados estaban empezando a cuestionar si valía la pena morir por la tierra. Ellos. Estábamos empezando a pensar como los humanos, calculando el costo de la victoria. Así fue como cayeron los imperios. No por causas externas. Derrota, sino de la duda interna. En tierra, gente acurrucada en refugios y búnkeres. La flota de Kraven era visible. En el cielo ahora, formas oscuras contra él. Estrellas. Todos conocían el asalto final. Se acercaba. Las madres sostenían a sus hijos. Los soldados revisaron sus armas. Los ingenieros activaron la defensa final. Sistemas, y todos esperaban el fin, esperando que de alguna manera, imposiblemente, la humanidad sobreviviría una vez más. El almirante Jingu estaba al mando. Centro, mirando las exhibiciones. La flota Kraven se estaba posicionando para la órbita. Bombardeo. En horas, quizás días, el ataque comenzaría. Él había hecho todo lo que pudo. Se había vuelto la debilidad de la Tierra en una estrategia. Arma. Había inspirado rebeliones. A través de la galaxia. Había demostrado que los humanos nunca se rendirían. Pero sí. ¿Sería suficiente? ¿Sobreviviría la Tierra? ¿O sería este el fin de la humanidad? Él no lo sabía. Nadie lo sabía. Todo lo que pudo. Lo único que hice fue esperar y tener la esperanza de que el mensaje llegara. Había conseguido pasar. Que el cobarde. Comprendieron el terrible precio que pagarían. Pagar por esta victoria. Que en algún lugar de su liderazgo, alguien se daría cuenta. Esa conquista no valió la pena. La galaxia contuvo la respiración. La más grande. La flota jamás reunida se cernía sobre un planeta primitivo. Y la pregunta que el eco a través de las estrellas fue simple. ¿Pagaría el cobarde el precio de victoria? ¿O lo harían, por primera vez? Momento de su historia, eligen caminar. ¿Lejos? La respuesta llegaría pronto. Y, sea lo que fuere, la galaxia nunca volverá a ser el mismo. Alto comandante Brad. No había dormido en 4 días. Se paró en el puente de su buque insignia, mirando fijamente a la planeta azul abajo. La Tierra parecía pacífica. Desde la órbita, hermosa, inocente. Pero él sabía que no era así. Ese planeta le había costado 40 barcos, miles de guerreros Kraven y ni siquiera había desembarcado tropas todavía. Los informes seguían llegando de todo el mundo. Dominio. 61 sistemas en rebelión. No. 70 no. 83. Los números crecían cada hora.
La producción se había detenido en sectores industriales clave. Sectores. Las líneas de suministro estaban siendo atacado constantemente, y todo por culpa de este planeta que se negó a rendición. La Meca entró en el puente con su análisis final. Ella miró, también agotada. Su informe fue exhaustivo y devastador. Conquistar la Tierra sería exigir una fuerza de ocupación mínima de 200 barcos durante al menos 20 años. En esa época, se produjeron rebeliones en todo el imperio. Se necesitarían otros 150 barcos para reprimir fuerzas totales comprometidas, 350 buques. Kraven de Mingen solo tenía 500 en total. Las matemáticas eran brutales. Tomando la Tierra ataría el 70% de Kraven. Poder militar durante décadas. Con el tiempo, el imperio sería vulnerable. Sistemas que habían sido conquistados cientos. Hace años verían su oportunidad. Libertad. El dominio no sobreviviría. El general Corín rechazó el análisis. Habían llegado hasta aquí. Habían perdido. Hasta aquí. Ya no podían volver atrás. Sería una humillación. Sería debilidad. El dominio Kraven nunca había. Se retiró de una conquista. Nunca. Empezar ahora sería el fin de todo. Habían construido. Pero la ira estaba empezando. Para entender algo. Los humanos tenían. Ganó sin ganar. Habían dado la vuelta a la invasión en una trampa. Ya sea que el Kraven destruyó la Tierra o se retiró. El dominio se debilitaría. La diferencia era si serían debilitados y humillados o simplemente debilitado. En la Tierra, el almirante Jingu, preparado para el final, grabó un mensaje final que se transmitirá a través de planeta. Sus palabras fueron sencillas. La humanidad había luchado con todo lo que tenía. Ellos había mostrado a la galaxia que algunas especies nunca me inclinaría, incluso si la Tierra cayera. Hoy, su resistencia inspiraría otros por generaciones. Esa fue la victoria. Suficiente, pero Jingu tenía una carta más para jugar. Ordenó una transmisión final. Enviado a la flota Kraven. Este fue diferente a todos los demás. No era una amenaza. No era propaganda. Fue una oferta sencilla. La Tierra aceptaría ciertas condiciones si el Kraven se retiró, una zona neutral, limitada. Contacto. Ambas partes reclamarían resolución diplomática en lugar de derrota militar. La oferta fue cuidadosamente elaborado. Le dio al cobarde una forma de retirarse sin perder prestigio. Afirman que eligieron la negociación en lugar de destrucción. Podrían presentarlo como fuerza, no debilidad. Y la mayoría. Lo más importante es que les dio una razón para detener el sangrado antes de que todo el imperio se derrumbó. El doctor Aune había trabajado con Meke para diseñar esta propuesta. Dos de ellos habían pasado semanas en secreto. Comunicación, construcción de confianza, entendiendo las posiciones de cada uno. Ahora, su trabajo salvaría miles de millones de vidas o no significan nada en absoluto. Todos. La transmisión llegó al Kraven. Buque insignia. Raz lo leyó con atención. Era ingenioso. Demasiado listos. Estos humanos habían pensado en todo. Habían creado una forma para ambas partes se alejaran. Pero ¿podría él aceptarlo? ¿Podría el dominio permitirse el lujo de ¿lo aceptaste? Llamó a una emergencia. Reunión del Consejo. Los comandantes superiores. Reunidos virtualmente, sus rostros apareciendo en las pantallas a su alrededor. General. Corín habló primero como siempre. Exigió guerra total. Quería que la Tierra se redujera a ceniza. Quería que se enviara un mensaje que la rebelión solo trae muerte, pero otras. Las voces eran menos seguras. La flota
Los almirantes informaron de problemas con la moral. Las tripulaciones cuestionaban las órdenes. Después de la entrega de un barco, otros fueron mostrando signos de duda. Los soldados estaban preguntando por qué deberían morir por esto. Planeta cuando el imperio se estaba desmoronando. Detrás de ellos, la Meca la presentó. Evaluación estratégica una vez más. Sí, si atacaran la Tierra, ganarían batalla, pero perderán el imperio. Si ellos se retiraron, podrían alegar medidas diplomáticas. Victoria y centrarse en suprimir la rebeliones que realmente amenazaron la dominio. No fue una buena elección, pero fue la opción menos mala que había. La votación fue de 7-5 a favor. Retiro. Estuvo cerca. Muchos comandantes sintieron traicionado, pero Brad aceptó la decisión. Él presentaría esto a el Consejo del Dominio como opción estratégica. No fue una derrota. Habían medido el costo de conquista y lo encontró demasiado alto. Eso era sabiduría, no debilidad. Capitán Daiwan recibió la noticia mientras flotaba en su nave dañada. Los Kraven fueron retirándose. Parecía imposible. Él se habían preparado para morir. Todos lo habían hecho. Pero, de alguna manera, contra todo pronóstico, la Tierra había sobrevivió. No por una victoria militar, pero haciendo que el coste sea insoportable. Esa fue una especie de victoria que nunca había tenido imaginado. El teniente Ayun-gu lloró cuando escuchó todas esas muertes, todo eso, sacrificio, y habían ganado al no, perdiendo. Fue extraño y terrible y maravilloso a la vez. Pensó en todos los que habían muerto en el asteroide. Batallas de cinturón. Habían ganado tiempo. La Tierra necesitaba. Sus muertes tenían significado. Después de todo, en la Tierra, la gente surgió se refugia con cautela. Las naves Kraven todavía eran visibles en órbita, pero al principio nos alejábamos lentamente. Más rápido. La armada que había amenazado destruir a la humanidad era irse. Calles. Lleno de gente llorando, riendo, abrazándose. Habían sobrevivido. Increíblemente, habían sobrevivido. Pero el doctor aún no sintió alegría. Se quedó en el centro de comunicación pensando en que lo habían hecho. Le habían mostrado la galaxia. Los momentos más oscuros de la humanidad. Usaron su propio trauma como arma. Había demostrado que los humanos eran peligrosos y impredecibles. Eso los protegería. Sí, pero también significaba que nunca lo harían. Ser confiables. Se habían salvado por haciendo que otros les teman. Almirante Jingu la encontró allí. Él la entendió. Sentimientos. Habían ganado, pero la victoria fue complicado. Habían sobrevivido utilizando su propio sufrimiento como arma. Había convertido la casi extinción de la humanidad en una estrategia defensiva. Eso fue brillante y terrible al mismo tiempo. Jingu explicó sus pensamientos. La elección en la guerra era terrible. Cada opción condujo a la muerte y al sufrimiento. Pero la alternativa era la extinción. Hizo lo que era necesario. Y tal vez ya era hora de que pudieran mostrarle a la galaxia que los humanos eran más que peligrosos. Sobrevivientes. Tal vez podrían probar que la supervivencia no tenía por qué definirlos. Para siempre. En la flota Kraven, el general Corin vio cómo la Tierra desaparecía detrás. Sintió rabia y humillación. Se había retirado de los primitivos. Esto sería recordado como el más grande vergüenza en la historia de Kraven. Pero incluso él tenía admitir la verdad. Esos primitivos tenían estado dispuesto a morir hasta el último humano. Ese tipo de determinación fue imposible de conquistar. La Meca envió un mensaje final cifrado para el Dr. Aune. Fue breve.
Gracias por mostrarnos. Hay costos demasiado altos para pagar. Tú. La especie le ha enseñado algo a la galaxia. Importante. Ese poder no se trata solo de armas. Se trata de voluntad. Y. La voluntad de la humanidad de sobrevivir es más fuerte que cualquier fuerza en el universo. Hayun leyó el mensaje y sintió lágrimas en ella. Cara. Habían ganado. Pero también habían cambiado. La galaxia ahora sabía lo que los humanos eran capaces de. Cada especie que, si hubieras escuchado esta historia, la recordarías. Tierra. Fue el planeta que hizo un imperio. Temblar. La Tierra era la especie que eligió la supervivencia por sobre todo lo demás. A través de la galaxia en 83 rebeldes. Sistemas, seres celebrados. Los Kraven. Había retrocedido. El imperio invencible. Había parpadeado. Si los humanos pudieran hacerlo, cualquiera podría. La era de los Kraven. El dominio estaba terminando. Una nueva era estaba. Principio, y todo había comenzado. Porque una especie se negó a rendición. El ingeniero Bora se sentó en su taller, rodeado de armas que nunca se usaría. Pensó en toda la destrucción que ella había diseñado. Todas las formas de matar y destruir. Pero esas armas habían salvado a la humanidad. ¿Qué? Era la paradoja. La paz solo era posible porque estaban preparados para la guerra. La seguridad provenía del peligro. Anocheció en la Tierra. Por primera vez. En meses, la gente miraba las estrellas. Sin miedo. La amenaza inmediata era. Se había ido. Pero todos sabían que esto no era así. Verdaderamente el final. Fue un comienzo. Tierra. Ahora era parte de una galaxia más grande. Ellos. Tenía aliados entre los mundos rebeldes. Tenían enemigos entre los Kraven. Leales. El futuro era incierto. Pero la humanidad había demostrado algo esencial. Podrían sobrevivir. Podrían adaptarse. Podrían convertir sus momentos más oscuros en fuerza. Y lo más importante, habían demostrado que incluso los más pequeños, las especies podrían cambiar el destino de la galaxia si estuvieran dispuestos a pagar el precio. El mensaje que hizo temblar la galaxia fue simple. Sobrevivimos nosotros mismos. Podemos sobrevivir a cualquier cosa. Un año pasó. La Tierra se estaba curando. Los escombros. El campo alrededor del planeta se estaba expandiendo lentamente. Despejado. Ciudades que habían sido evacuadas se estaban llenando de gente nuevamente. Los equipos de construcción trabajaron día y noche, reconstruyendo lo que había sido dañado. La vida estaba volviendo a algo parecido a la normalidad. Pero nada jamás sería verdaderamente lo mismo. El capitán Daiwan se retiró de servicio militar. Tenía solo 46 años. Viejo, pero se sentía anciano. Las batallas le habían pasado factura. Pasó sus días enseñando en la nueva Academia de Defensa, compartiendo su experiencia con jóvenes oficiales. Les enseñó tácticas y estrategia, pero, más importante aún, les enseñó sobre el costo de la guerra, sobre el peso de ordenando a la gente que muera, sobre vivir con esas decisiones. Por la noche, todavía tenía pesadillas. Soñé con la batalla de Marte, con el cinturón de asteroides, sobre todas las personas que había muerto bajo su mando. Él sabía sus nombres, recordó sus caras. A veces se preguntaba si la supervivencia vale la pena esta carga de memoria. Pero entonces él miraría al cielo y vería barcos viajando pacíficamente entre la Tierra y Marte. Y él sabía la respuesta. Sí, valió la pena. El Dr. Hayun se convirtió en el primer embajador en la nueva galáctica. Consejo. Representantes de 34 especies asistieron a la primera reunión. Estos fueron mundos que se habían liberado de Kree y control, inspirado en la Tierra. Resistencia.
Querían construir algo nuevo, una alianza basada en cooperación mutua, no conquista. Aún habló en la ceremonia de apertura. Ella fue honesto sobre los métodos de la humanidad. Ellos no había ganado por nobleza o superioridad. Tecnología. Habían ganado al ser dispuesto a pagar cualquier precio por sobrevivir. Habían convertido su propio sufrimiento en arma. No era algo de lo que enorgullecerse, pero fue efectivo. Pero también habló sobre el futuro. La humanidad no quería ser definido por sus momentos más oscuros. Para siempre. Querían demostrar que los sobrevivientes podrían elegir la compasión, que los seres que conocían la violencia aún podían. Elige la paz. Esa fue la verdadera desafío ahora. No luchas contra enemigos, sino construyendo algo mejor que simplemente supervivencia. Los delegados extraterrestres escucharon con cuidado. Muchos de ellos esperaban conocer guerreros y conquistadores. En cambio, encontraron gente luchando con la moral. Preguntas. Humanos que no estaban orgullosos de lo que habían hecho, pero sabían que era necesario. Esta honestidad fue refrescante. La mayoría de las especies intentaron ocultar su momentos vergonzosos. Humanos exhibidos. De ellos como advertencia. Teniente Yang Gu, ahora ascendido a capitán, comandaba él. Nueva unidad. El barco había sido reconstruido. Más grande y mejor. Pero su misión era diferente. En lugar de guerra, fue diseñado para la exploración y la diplomacia. Yang Gu representó la próxima generación. Había visto la guerra y conocía su costo. Pero estaba decidido a construir un futuro donde no se tomaron medidas tan desesperadas. Necesario. Viajó a la liberación. Mundos, encontrándose con seres que habían luchado sus propias batallas por la libertad. Él aprendió sus historias. Compartió la tierra, experiencias, y empezó a comprender algo importante. Cada especie tenía su propio trauma, sus propios capítulos oscuros. Los humanos no eran los únicos en tener. Sobrevivieron a cosas terribles. ¿Qué los hizo? Lo especial fue su disposición a hablar al respecto. La ingeniera Borra cambió su centrarse en las aplicaciones pacíficas de tecnología de tiempos de guerra. Los sistemas diseñados para rastrear al enemigo. Los barcos ahora ayudaban a coordinar el comercio. Rutas. Los sistemas de guía de armas se convirtieron en ayudas para la navegación. La supervivencia. Los refugios se convirtieron en centros de investigación. Estaciones. Ella encontró satisfacción en esto. Trabajar. Crear en lugar de destruir. Construir en lugar de prepararse para la guerra. Pero ella guardó copias de todas sus armas. Diseños, por si acaso. La galaxia era. Ahora es más seguro, pero no es seguro. El cobarde. El dominio todavía existía, aunque mucho más débil. Otros imperios vigilaban la tierra. Con cuidado, preguntándome si esto es peligroso. La especie se convertiría en una nueva amenaza. La humanidad necesitaba seguir siendo lo suficientemente fuerte para desalentar la agresión. Las armas eran seguros necesarios. Almirante Jingu dio su último discurso público antes. Retirándose, habló a toda la Tierra desde la estación orbital reconstruida. Su mensaje era simple. La humanidad había sobrevivido. Estar dispuesto a hacer cosas terribles. Esa era la verdad. Pero ahora tenían una elección. Podrían definirse por esa violencia o podrían probar que fue solo un capítulo de una historia más larga. Él recordó a todos que las guerras por los recursos casi había destruido a la humanidad. Pero los humanos habían aprendido de eso. Catástrofe. Habían cambiado. Construyó una sociedad mejor. Los Kraven. El conflicto fue otra prueba. Otra oportunidad de aprender y crecer. La pregunta no era si la humanidad podía sobrevivir. Lo habían demostrado. Él
La pregunta era qué tipo de especies eran. Quería llegar a ser sobre Valorix y Kara, y docenas de otros mundos liberados. Se construyeron monumentos en honor a los humanos. Resistencia. No porque los humanos tuvieran. Lucharon sus batallas por ellos, pero porque la Tierra les había demostrado que era posible resistir. Esa inspiración fue digno de conmemoración. Los humanos se convirtieron en un símbolo de esperanza en toda la galaxia. Pero en Tierra, los monumentos contaban una historia diferente. Historia. Enumeraron los nombres de aquellos que murieron. Miles de ellos, soldados y civiles, jóvenes y viejos. Cada uno un persona con sueños y familias y futuros que se acortaron. Las inscripciones no glorificaban la guerra. Lamentaron su necesidad. Prometieron. Recuerda el costo. La Meca visitó la Tierra. Como parte de la diplomacia de Kraven. Misión. El dominio había acordado. Relaciones formales con la galaxia. Consejo. Fue humillante para ellos. Pero necesario. El imperio estaba luchando. Para mantenerse unidos. Necesitaban más paz. ¡Qué orgullo ahora! Se encontró con Hayun. En privado. Los dos habían desarrollado una amistad inusual a través de sus comunicaciones durante el conflicto. La Meca admitió que estudiar la humanidad la había cambiado. Ella había creído en él. El camino de Kraven era el único camino. Ahora ella entendí que la fuerza venía en muchas formas. A veces la opción más fuerte. No debía pelear. Aune le mostró. Alrededor de la Tierra. Las ciudades en reconstrucción. Sitios conmemorativos. Las escuelas donde los niños aprendieron sobre las guerras y la paz que siguió. El MRA fue sorprendido por lo mucho que los humanos se centraron en sus fracasos y costos. La mayoría de las especies. Intenté olvidar esas cosas. Pero los humanos. Parecía decidido a recordar. Ayun. Lo expliqué de forma sencilla. Si olvidaron lo que costo de supervivencia, es posible que tengan que pagarlo. Ese precio otra vez. La memoria era protección. Comprender su capacidad para la violencia les ayudó a elegir no usarla. Excepto cuando sea absolutamente necesario. El objetivo no era estar orgulloso de lo que podrían hacerlo, pero tengan cuidado. Cuando lo hicieron, pasarían los años, décadas. La humanidad seguiría creciendo. Y cambiarían. Cometerían errores. Se enfrentarían a nuevos desafíos. Pero ellos nunca olvidaría el año en que la galaxia aprendió de lo que eran capaces los humanos. Cuando la Tierra se enfrentó sola a un imperio y se negó a rendirse. Día 1, ahora mucho mayor, se sentó con su estudiantes una noche. Le preguntaron. Pregunta que cada generación se hizo. ¿Valió la pena? Toda la muerte y destrucción. Lo pensó por un momento. Mucho tiempo antes de responder. La guerra. En sí misma nunca valió la pena. La guerra fue siempre tragedia, pero valió la pena sobrevivir. Eso. La oportunidad de estar aquí. Tener esto. Conversación. Aprender de los errores. Y tratar de hacerlo mejor. Eso valió la pena. Todo. El capitán Ayangu comandó misiones que llevaron ayuda a personas en dificultades. Mundos. Negoció soluciones pacíficas a los conflictos. Demostró que los humanos podría ser generoso y amable, no solo peligroso. Este era un trabajo importante. Equilibró la historia. Sí, la humanidad podría ser aterrador cuando se sienten amenazados, pero también podría ser compasivo cuando se le da la elección. El Consejo Galáctico creció. Más fuerte. Más especies se unieron. Comercio. Rutas ampliadas. Cooperación científica. Condujo a descubrimientos que beneficiaron todos. La era de los imperios estaba terminando. Reemplazado por algo nuevo. No fue perfecto. Todavía había conflictos y problemas.
pero fue mejor que lo que vino antes. Y el papel de la Tierra en todo. Esto era complicado. Eran respetado y temido, confiable y observaron atentamente. Habían demostrado que haría lo que fuera necesario para sobrevivir. Eso los convirtió en aliados peligrosos y enemigos aterradores. Pero también demostraron que podían elegir la moderación cuando tenían poder. Eso los hacía diferentes de todos los imperios que habían existido antes. En una noche clara, Yune se paró en un balcón mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado. Sucedió, todas las decisiones que habían tomado, todas las vidas perdidas y salvadas. No había sido una historia limpia. No hubo héroes perfectos, solo personas haciendo su trabajo. Mejor en situaciones imposibles. Pero ellos había sobrevivido. Contra todo pronóstico, la humanidad todavía existían. Y más que eso, ellos estaban tratando de ser mejores que sus peores momentos. Eso era todo lo que cualquiera podía. Pide. No la perfección, no la gloria, solo la determinación de sobrevivir y la sabiduría. Aprender de la supervivencia. La galaxia tembló cuando supo lo que los humanos podía hacerlo. Ahora era aprender que los humanos eligieron hacerlo. El mensaje fue cambiando. No solo se trata de supervivencia, sino sobre la elección de qué hacer con supervivencia. Sobre ser lo suficientemente peligroso para desalentar la agresión, pero sabio. Suficiente para no convertirse en agresores. Ellos mismos. Ese fue el regalo de la Tierra a la galaxia. No solo la prueba de que los imperios podría resistirse, pero la manifestación que los sobrevivientes podrían elegir ser más que solo supervivientes, que seres que sabía que la oscuridad aún podía elegir la luz, que la violencia podría ser el último recurso, en lugar de una primera opción. Las estrellas. Observó, la galaxia esperó y la humanidad, marcada pero en pie, continuó su viaje hacia un lugar incierto. Futuro. No como conquistadores, no como víctimas, sino como sobrevivientes que se negaron a que la supervivencia sea su única historia. Mensaje que hizo temblar a la galaxia. Evolucionado en algo más. Nosotros. Sobrevivió. Cambiamos. Elegimos. Y seguiremos eligiendo mientras existamos entre las estrellas.